Bueno, nosotros somos el grupo número 4 de la clase de Enfermería Familiar 3. Vamos a conversar o darles a conocer los trastornos de la personalidad. Esto es muy frecuente en la mayoría de las personas. Están muy ligadas entre sí. Algunos trastornos se parecen a algunos trastornos, pero hay ciertas características que los diferencian. Podemos ver en nuestro día a día de que algunas personas se comportan de cierto modo porque también en su infancia han tenido algunos traumas. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, las características, cómo están agrupados los trastornos y algunos ejemplos de ellos. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Alejandra Sequeira. Continuando con el tema, les vamos a dar lo que es una breve introducción sobre qué son los trastornos de la personalidad. Se dice que los trastornos de la personalidad son afecciones de la salud mental que se pueden caracterizar por patrones de pensamiento, percepción, reacción y la relación duraderos y los repetitivos que provocan una angustia o que afectan la capacidad de desenvolverse sobre la persona. Estos patrones se difieren de lo que se considera de lo normal en su cultura, son poco saludables e inflexibles. ¿Qué son los trastornos de personalidad? Se dice que los trastornos de personalidad es un patrón de pensamiento, de reacciones y comportamientos maladaptativos que permanecen constantes y estables a lo largo del tiempo. Aparte de las personas que tienen un trastorno de personalidad, se dice que exhiben un comportamiento de pensamiento y una reacción más rígida, señales de inadaptación que suelen perturbar lo que es su vida personal, profesional, hasta social. Continuando con el tema, le vamos a hablar cuáles son los tipos más frecuentes de trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad se agrupan en tres grupos, lo que es el grupo A, B y C. Dentro del grupo A se encuentra lo que es la clasificación extraña y excéntrica, cual sus características son afecto inapropiado, paranoia, fuera de la realidad. En el grupo C encontramos lo que es la clasificación de dramática errática, donde sus características serían los manipulativos, los volátiles, impulsivos y en ocasiones violentos. Y por último, lo que son el grupo C, donde se encuentran lo que son la clasificación de ansiosos e inhibidos, donde sus características son sentimientos de soledad, abandono, relaciones disfuncionales, entre otros. Buenas tardes, mi nombre es Diany Montoya y yo les voy a hablar de lo que son las causas. Dentro de las causas relacionadas con los trastornos de personalidad encontramos factores biológicos y factores psicológicos y ambientales. Dentro de los biológicos están cadenas genéticas, historia del trastorno en los padres. Dentro del psicológico, experiencias a la forma en que fue tratado en la infancia o adolescencia. Y en el ambiental tenemos la importancia del ambiente, ya que los factores como la educación, los modelos parentales en el ambiente familiar. Dentro de las etiologías están factores genéticos y factores biológicos, como hormonas, neurotransmisores, serotonina, dopamina. Las generalidades son, los síntomas de estos trastornos son aloplásticos, pueden cambiar para adaptarse al ambiente externo, egosintónicos, aceptados por el yo. Los pacientes no experimentan ansiedad o culpa debido a sus conductas disociativas, no tienen intereses en tratarse. Dentro de los tipos de personalidades tenemos el grupo A, personalidades que suelen ser consideradas como raras o excéntricas. El trastorno esquizoide, pues estas personas presentan estos síntomas, viven socialmente aislados, no se interesan por el contacto de los demás, se sienten ajenos al resto del grupo, son incapaces de sufrir o disfrutar, prefieren actividades individuales, presentan indiferencia y no expresan sus emociones. El trastorno paranoide, las personas presentan estos síntomas, son desconfiados, suspicaces, rencorosos, posesivos, interpretan siempre las relaciones como perjuicio o agresión, hipersensibles a los agravios, todas las personas conspiran contra ellos, aunque no existan fundamentos tal cual,
sospechosos, recurrentes de infidelidad sin motivo, pueden ser signos precursores de ideas delirantes y paranoia. Continuando con los del grupo A está el trastorno esquizotípico. Este trastorno se asocia a rasgos próximos a la psicosis porque tiene pequeños eventos de delirio y alucinaciones. Se tiende a confundir también con lo que es la esquizofrenia por esta parte psicótica. Presentan dificultades de relación social, tiene tendencia a presentar ideas de autorreferencia, expresan pensamientos y lenguajes raros, son personas excéntricas, desconfiadas, son supicaces, les gustan los temas esotéricos y sobrenaturales, pueden parecer tímidos o torpes, son próximos a la esquizofrenia por la parte psicótica y el CIE-10 los incluye en trastornos psicóticos y su prevalencia es del 3%. Es visualizado, sus signos y síntomas son visualizadas en la niñez y tienden a desarrollarse más que todo en la parte de adulto joven. Tiene tratamientos como terapias y fármacos. Ahora iniciamos a los trastornos de la personalidad del grupo B. En este encontramos el trastorno histriónico de la personalidad. Aquí son personas que realmente tienen una preocupación más que todo por su aspecto físico. Estas necesitan ser el centro de atención y presentan conductas teatrales y dramáticas. Presentan conductas de seducción muy erotizadas y muy pendientes de su aspecto físico. Son muy influenciables y buscan la aprobación de los demás. Sus relaciones son superficiales y buscan la manipulación para conseguir la aprobación de las otras personas. Su tratamiento se basa más que todo en la terapia conversacional, pues son personas que tienen cierta inseguridad y se dejan manipular e influenciar mucho por su entorno social. Continuando con los del grupo B, tenemos el trastorno límite o borderline de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad es una afección de salud mental que afecta la manera en que las personas se sienten consigo misma y con los demás y dificulta su funcionamiento en la vida cotidiana. Incluye un patrón de relaciones inestables e intensas, así como impulsividad y una manera poco saludable de verse a sí misma. La impulsividad implica tener emociones extremas y actuar o hacer cosas sin antes pensar. La característica fundamental es la inestabilidad en sus relaciones y afecto con cambios extremos. Las personas con el trastorno límite de la personalidad tienen un fuerte miedo al abandono o a quedarse solas, aunque desean tener relaciones amorosas y duraderas. El miedo a que las abandonen suele derivar en cambios del estado de ánimo e ira. Tenemos por eso el amor-odio, la idealización, devaluación y euforia e ira. También deriva una impulsibilidad y autolesiones que puedan alejar a los demás. Por lo general, el trastorno límite de la personalidad comienza en la edad adulta temprana. La afección es más grave en los primeros años de la edad adulta. Los cambios del estado de ánimo, la ira y la impulsibilidad suelen mejorar con la edad. No obstante, los problemas principales de autopercepción y miedo a ser abandonado, así como los problemas de relaciones y continuas, su relación están distorsionadas por considerar a los demás o muy buenos o muy malos. Presentan repetidas conductas autodestructivas como cortarse, automutilarse, para obtener ayuda, expresar ira o insensibilizarse. Su autoimagen es variable, su estado de ánimo puede cambiar rápidamente y pueden tener episodios psicóticos. Son impulsivos, con tendencias suicidas, autodestructivas y abuso de sustancias. Son peligrosos para sí mismos y para el entorno. Tienen una comorbilidad con el trastorno por estrés postraumático y trauma en la infancia. Su terapia se basa más en la terapia conversacional. En casos graves puede tener terapia farmacológica y puede llegar también a ser interno en un hospital, que podría ser una de las mejores opciones cuando se tiene un paciente con trastorno límite grave. En el grupo B tenemos al trastorno narcisista de la personalidad. Estas personas buscan admiración de los demás, son egoístas, son incapaces de tener sentimientos, no tienen empatía por los demás, tienen una autoimagen desbordada, son soberbios y pretenciosos. También son muy envidiosos a los logros que las demás personas realizan.
prevalece en el 1% de la población y es más frecuente en hombres. Un ejemplo de esto podemos ver aquí al lado derecho a Iron Man. Él tiene una personalidad así. Y creo que también en más de una ocasión hemos conocido a personas con rasgos característicos de este trastorno. En el último grupo tenemos a personas con características como ser que son tímidos, son inseguros, son muy pasivos, se relacionan con el trastorno de la ansiedad. Las características del primer trastorno, que es el trastorno de la dependencia de la personalidad, son que son muy inseguros, son muy sumisos, dejan como que las decisiones las tome otra persona por él, por él o por ella, ¿verdad? Son muy ansiosos también. Ellos se sienten seguros o se refugian con las personas. Y también crean como un vínculo muy emocional. Esto también eh, se relaciona con el trastorno de ansiedad por separación en la infancia. O sea que vienen esos traumas desde pequeños. En el trastorno evitativo de la personalidad tenemos las características como ser inhibición social, desean establecer relaciones pero están muy inseguros o tienen miedo de quedar mal o de que se avergüencen. Tienen baja autoestima, evitan situaciones que ofrezcan como la sociabilización y es más que todo, eh, son muy tímidos también y evitan como que socializar mucho. Esto puede darle tanto a los hombres como a las mujeres y también la prevalencia del 0.51%. Para finalizar, tenemos el trastorno obsesivo o también llamado anacástico de la personalidad. Y son personas que tienden a ser muy perfeccionistas en lo que realizan, ¿verdad? Ya sea en su trabajo, en una clase, son muy ordenados, son muy fijados en algunos aspectos que tal vez uno no se fija. Son inflexibles, son tercos y poco espontáneos. Son muy respetuosos con las normas y tienen que ir de forma gradual y secuencial para que ellos se puedan adaptar a las cosas. Son ávaros y les cuesta desprenderse de los objetos, ¿verdad? Y son muy volcados en el trabajo, pero pueden ser lentos porque el perfeccionismo los lleva a ese estado y les cuesta la delegación de tareas. También está ligado al trastorno obsesivo compulsivo. Tienen algunas igualdades, se parecen bastante, pero tienden a hacer que las características sean un poco diferentes. La prevalencia es del 2% y eh, está entre hombres y mujeres. Algunos personajes que podemos ver es al superhéroe de los Cuatro Fantásticos, que también él es muy perfeccionista, ¿verdad? En todo lo que hace. Y también así hay personas. Nosotros, por ejemplo, conocemos a más de una persona que le gusta seguir las reglas y que tiene que salirle todo bien, porque si no le salen las cosas como ellos quieren, se frustra, ¿verdad? Y también puede generar otras emociones. Bueno, esto ha sido toda nuestra presentación. Esperamos que les guste y que podamos de ahora en adelante identificar y saber qué trastorno padecen algunas personas. Muchas gracias.